Dios los bendiga, mis hermanos, y los guíe, los guarde en todo momento y minuto de sus vidas. Hoy damos inicio a este culto de Casa Iglesia y Eplamacracuay. Les quiero leer el Salmo 39 y la palabra del Señor dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitare en los extremos del mar, aun allí me guiará tu mano, y me asiará tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en el oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin falta una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Oremos, mis hermanos. Hoy, Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por este culto, por la palabra que se dictará el día de hoy. Gracias por cada una de las vidas de cada uno de mis hermanos, de los que nos escuchan, Señor, y ven a través de esta plataforma. Hoy, Señor, toma el control de nuestras vidas, de nuestros corazones. Pastoréanos, Señor, pastorea tu rebaño y guárdalo como siempre lo has hecho, Señor. Guíanos a tu sendero, guíanos hacia tu luz. Muéstranos, Señor, y edifica en nosotros. Haznos hacer luz hacia tanta oscuridad, Señor. Danos palabra, danos entendimiento, danos fortaleza, para que otros sean ministrados a través de nosotros, a través de tu Espíritu Santo. Señor, muéstrate a través de nosotros para que otros sean bendecidos por tu gracia, Señor. Bendice, Señor, esta nueva semana que está por comenzar. Sé tú guardándonos y guiándonos, Señor. Toma el control de cada uno de nuestros hogares, de nuestra nación, Señor, de nuestro país. Aborrece, Señor, a ese enemigo. No permitas que tome el control de nuestra vida, Señor. Sé tú siempre el primero. Sé tú siempre el alabado, el bendecido, el glorificado, Señor. Porque grande eres y grandes son tus misericordias para con nosotros, Padre. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos.
Tuya es toda la honra y toda la gloria y todo el honor, Señor. Toma el control de este culto, de esta hora. Señor, ministranos a través de tu palabra. Sea tuya la alabanza, la palabra dada al día de hoy. Señor, toma el control y glorifícate en todo momento, Señor. Te damos gracias. Te bendecimos, Señor. Oro siempre en tu nombre precioso, amado Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Dios, te damos gloria y te damos gracias en esta hora, Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Te exaltamos, Dios, porque tú has sido bueno. Tú eres el único Rey, el único Dios poderoso, Señor. ¿A quién iremos sino a ti, Señor? Solo en ti podemos confiar, Señor. Solo en tu gracia, tu poder, tu amor, tu presencia que es poderosa en nuestras vidas, Dios, para guardarnos, para preservarnos, Señor. Te exaltamos y te adoramos, Señor. Yo le invito a que en este momento usted pueda levantar sus manos y adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios y Rey, porque Él es bueno, su presencia está en nuestras vidas y su misericordia y su gracia son para siempre. Te damos la gloria, Señor. Aleluya, aleluya, te adoramos, Señor. Yo te alabo, Señor, y siempre lo haré. Yo te alabo, Señor, y siempre lo haré. Cuando
Padre, te alabo, Hijo, te alabo, Espíritu de Dios, te adoro, mi Señor. Yo te alabo, Padre, te alabo, Hijo, te alabo, Espíritu de Dios. Te adoramos, Señor. Digno eres de gloria. Oh, te exaltamos, Cordero. Nuestra vida entera damos a ti en adoración, en alabanza a tu nombre, oh Dios. Aleluya, aleluya. Yo te exalto, yo te exalto, yo te exalto, oh Señor, te exaltamos. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Señor, porque eres Rey y Señor de las alturas, porque eres Rey y Señor de la creación. Te damos gloria a ti, Señor, tú eres el Rey, porque eres Rey y Señor de las alturas, porque eres Rey y Señor de la creación. Yo te exalto, tú eres digno. Yo te exalto, yo te exalto, oh Señor. Yo te exalto, te damos gloria. Yo te exalto, yo te exalto, oh Señor. Tú eres santo y poderoso Dios, solo a ti nos rendimos, Señor, en alabanza y adoración. Tu nombre es sobre todo nombre, bajo tu nombre toda rodilla se doblará y confesará que tú eres el Rey, Señor, para gloria tuya, Dios. Aleluya, aleluya.
alabaré, te exaltaré y bendeciré tu nombre, Jesús, Cordero Santo, gran Señor, tú eres nuestro Rey eterno. Oh Dios, Jesús, Cordero Santo, te alabaré, te exaltaré y bendeciré tu nombre, y bendeciré tu nombre, oh Dios, y bendeciré tu nombre. Gracias, oh Dios, gracias, mi Señor, te adoramos, Señor. Dios los bendiga, bienvenidos a nuestro culto, queridos hermanas, amigos, seguidores de IEPLA Macaracuay, bienvenidos a su casa, la casa del Señor. Vamos a compartir la palabra y vamos a estar hoy entrando en el capítulo 13 de Lucas. Vamos a iniciar este hermoso capítulo que nos llama el Señor a reflexionar en su palabra. Arrepentíos o pereceréis. Así vamos a iniciar desde el verso 1 al verso 5, capítulo 13 de Lucas. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. Vemos estas dos frases en estos 5 versículos, del 1 al 5. Se las repite el Señor Jesucristo 2 veces. Versículo 3 y versículo 5. Nos dice Él en sus palabras, el Señor nos dice: os digo no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Sin duda alguna vemos en este hermoso pasaje cómo le cuentan a Cristo la muerte de unos galileos. Esta historia trágica se relata brevemente aquí y muchos de los historiadores no la mencionan. Al responder, Cristo habla de otro hecho que era como este, otro caso de gente afectada por una muerte repentina. Las torres que se construyen para seguridad suelen ser la destrucción de los hombres. Solo en ti, Señor, tenemos ese refugio, esa paz. Les advierte Jesús que no culpen a grandes sufrientes como deberían ser tenidos como grandes pecadores. Como ningún puesto ni empleo puede asegurarnos en contra del golpe de la muerte. Debemos considerar las súbitas partidas de los demás como advertencias para nosotros. En estos relatos, Cristo fundamenta un llamado indiscutible, amada hermana, hermanos, amigos, al arrepentimiento. El mismo Jesús que nos pide arrepentimiento porque el reino de los cielos está a la puerta. Nos pide ahora que nos arrepintamos, porque de lo contrario pereceremos. Versículo 3, versículo 5.
El versículo 1 nos dice en su palabra, y en este mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilatos había mezclado con su sacrificio. Las noticias en verdad son terribles. Los galileos vinieron al templo a hacer su sacrificio y los soldados de Pilato lo masacraron en ese mismo santo lugar. Profanaron el altar con sangre humana y así mezclaron asesinato con sacrilegio. Imagínense un asesinato en una iglesia en la mañana de un domingo. Imagínense la alfombra empapada con sangre. Imagínense un culto con alguien hacia adentro. Imagínense esa alfombra, mis amadas hermanas, hermanos, amigos, empapada con sangre humana y mezclada con el vino que se usa para la comunión. Definitivamente algo impactante. ¿Se imaginan el pan de la Santa Cena, el vino, todo eso mezclado? No podemos corroborar sin duda alguna este evento con alguna fuente secular, pero sabemos que estaba de acuerdo con la brutal naturaleza que sin duda alguna a veces exhibía Pilatos. En este versículo 1 hay una frase que nos dice: estaban allí unos. Lucas no nos dice quiénes eran estas personas o por qué le cuentan a Jesús esta historia tan terrible. Lo más probable es que eran personas comunes y corrientes, que esperaban que Jesús le diera sentido a una situación absurda y que les ayudara a ellos a entender por qué estos galileos sufrieron algo tan terrible. ¿Habían violado acaso alguna ley romana? ¿Habían ofendido a Dios? Quienquiera que fueran, de cierto esperaban una respuesta empática de Jesús, sin duda alguna. En cualquier cultura de victimización, historias como esta demandan una respuesta como: ¿no es esto terrible? Una primera exclamación que nos puede venir a la mente. Algunas respuestas aceptables van desde: esos malvados romanos. Ya no podemos tolerar esto, vamos a deshacernos de ello. Jesús, nuestro maestro, sin embargo, responde de esa manera magistral como lo sabe hacer, de una manera completamente inesperada, diciendo: ¿pensáis que estos galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los galileos? Aborda Jesús la presuposición no expresada de que tal vez esos galileos habían pecado gravemente, provocando el juicio de Dios. De hecho, a través del Antiguo Testamento y en la mente de Israel, el pecado y el juicio están muy entrelazados, están muy estrechamente relacionados. Es muy reconfortante creer que el sufrimiento es resultado del pecado, porque elimina la casualidad, explica el sufrimiento y nos ofrece una manera de evitar los desastres que vemos caer sobre ellos. En el versículo 3 nos dice el Señor: no os digo antes, si no os arrepentiréis, todos pereceréis igualmente. Jesús niega que los galileos sufrieran por causa de sus pecados y llama a sus oyentes, y nos llama hoy, a Yepla Macaracuay, a cada uno de nosotros, a arrepentirnos, a menos que sufran por lo de ellos. La clave para entender esto es el llamado de Jesús al arrepentimiento. Lo que les pasó a los galileos en historia, y nada se puede hacer sobre eso. El destino de los oyentes de Jesús, sin embargo, sigue siendo de alguna manera negociable, porque dice: arrepiéntase. Jesús no les condena, en su lugar les muestra el camino a seguir. Su propósito, el propósito de Jesús, es redimirnos. Aunque no toda tragedia es el resultado del pecado, el pecado sin duda algunas veces lleva a la tragedia. Los oyentes de Jesús han pecado, como todos lo hemos hecho, y nos llama hoy a arrepentirnos, para que puedan escapar del desastre.
Nos llama a cada uno de nosotros a que podamos arrepentirnos y salir de ese desastre. Esta es una respuesta valiente cuando Ken Bailey dice que sus estudiantes del Medio Oriente, estudiando este pasaje, se admiran de que nadie haya atacado a Jesús físicamente ahí mismo. O sea, ella expresa esto, ¿no? Esta autora dice que la gente en una cultura de victimización se resiste mucho a la crítica. Al llamar al arrepentimiento, Jesús parece no simpatizar quizás con la causa común, esa causa de ese momento. Y que le importan las atrocidades cometidas. En Nazaret, la gente del pueblo trató de matar a Jesús cuando le habló a los gentiles. Lo vemos en Lucas 4, 16, 30. Lo mismo fácilmente podría haber pasado aquí. Eso lo dice Bailey en uno de sus escritos. El versículo 4 de Lucas 13 nos dice en su palabra, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? El versículo 4. El estanque de Siloé está en Jerusalén. Lo vemos en Juan capítulo 9, versículo 7. Y probablemente la torre de Siloé estaba muy cerca del estanque. El asunto es el mismo, que en el primer ejemplo, ¿acaso Dios escogió a estos 18 por sus pecados? Jesús cambia el debate sobre el pecado y el sufrimiento del contexto del sufrimiento a manos de los romanos y el sufrimiento a manos de Dios de la masacre a un acto de Dios. Por eso en el versículo 5 él llega y dice, o no os digo antes, si no os arrepentiréis, todo pereceréis a sí mismo. Sin duda alguna, esta es la misma respuesta que Jesús le dio a la primera historia. Jesús niega que aquellos 18 fueran más pecadores que todos los demás, pero usa la oportunidad para llamarnos a ellos, y hoy nos llama a nosotros, a sus oyentes, al arrepentimiento. Otra vez su propósito no es la condenación, sino la redención. El llamado al arrepentimiento nos muestra que no es muy tarde para sus oyentes. La salvación sigue siendo posible. Para el tiempo en que Lucas escribe su evangelio, el evangelio de Lucas, recordemos que Roma había sido destruida, Jerusalén. Para Lucas hay una clara relación de una causa-efecto entre el pecado de la ciudad y su destino. El arrepentimiento es un énfasis mayor en el evangelio de Lucas, lo vemos en varias partes de su libro. No es un llamado molesto, en su lugar es una palabra de gracia. O sea, no veamos aquí que Jesús realmente nos está regañando, nos está advirtiendo, nos está exhortando. Es una palabra de gracia. El llamado al arrepentimiento del pecado siempre lleva consigo no solamente la amenaza de la divina retribución, sino todavía más importante, lleva la promesa del perdón. Cuando nos arrepentimos, gloria a tu nombre, Señor, te exaltamos, Padre. Viene la promesa del perdón. Nosotros, cada uno de nosotros, estamos llamados a que, y no solo llamados, es que la realidad es que necesitamos vivir una vida de arrepentimiento. Hoy me toca a mí, te toca a ti, nos toca a nosotros como ese cuerpo de Cristo. Nos toca testificar, nos toca mostrar nuestras vidas de arrepentimiento, porque sin duda alguna nunca sabemos cuándo un tirano se levantará en contra de nosotros o cuándo un muro caerá encima o nuestro avión o nuestras cosas pueden chocar o va a pasar algo. O puede pasar muchísimas cosas, pero tenemos que estar ahí. El Señor nos llama al arrepentimiento porque Él nos ayuda en la vida, nos ayuda en la muerte. Nos ayuda a vivir la vida como personas perdonadas. Nos ayuda a enfrentar la muerte sin miedo.
Frecuentemente en muchos pastores encuentra personas que han sufrido tragedias que se imagina fueron causadas por su culpa. Pero hoy su palabra, Lucas 13:1-5, nos llama a equilibrar dos ideas opuestas. Por un lado, la tragedia llega al azar, tal como sucedió con los Galileos y los 18 jerosolimitanos. En tales casos no tiene nada que ver con la culpa. El tornado que destruye un club nocturno también destruye una iglesia y mata tanto al que atiende a ese sitio en el club como al maestro de escuela dominical. Algunas tragedias, sin duda alguna, son verdaderamente al azar. Sin embargo, nuestro arrepentimiento nos deja a nosotros en buen estado cuando experimentamos una tragedia inevitable. Nos prepara para vivir victoriosamente al enfrentar la tragedia y también nos prepara para el día de nuestra muerte. Por el otro lado, el pecado sí lleva a la tragedia. Quienes conducen sus autos ingiriendo licor matan a personas inocentes. Los abusivos lastiman a sus parejas e hijos. Aunque no toda tragedia es el resultado del pecado, algunas sí lo son. Tal vez la mejor manera de comprender esto es ver un pequeño circulito dentro de un círculo más grande. El círculo grande son todas las tragedias. El círculo pequeño es una tragedia causada por nuestro pecado. No podemos prevenir la tragedia que llega de manera imprevista, la que está fuera del círculo pequeño, pero Cristo nos llama a arrepentirnos para que podamos evitar la tragedia provocada por nosotros mismos que se encuentra en ese círculo pequeño. La tarea más difícil del pastor, de los que tenemos ese cuidado, al que el Señor nos ha llamado a velar, a cuidar por la grey, es el discernimiento. ¿Cuándo podemos afirmarle a la gente que no son ellos quienes han causado su propio sufrimiento? ¿Cuándo enfatizar la necesidad del arrepentimiento? Hay una importancia indiscutible en el arrepentimiento. Vemos en esta hermosa palabra del Señor su fruto de amor, su fruto que nos llama al arrepentimiento. Vemos la gracia. No podemos decir que el sufrimiento individual y el pecado están conectados inevitablemente, pero podemos decir que el pecado y el sufrimiento están conectados. Hoy el Señor nos llama y nos muestra su amor, nos muestra su misericordia, nos llama una vez más en el versículo 3 y 5, 2 veces lo dice el Señor: os digo, no antes si no nos arrepentís, todo pereceréis igualmente. Así que el Señor hoy nos llama a que nos arrepintamos. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos das la oportunidad de podernos acercar al trono de tu gracia. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de arrepentirnos. En esta hora nos ponemos delante de ti, en señal de arrepentimiento, pidiéndote que seas tú entronándote en nuestro corazón. Ayúdanos a cada uno de nosotros a que de este corazón toda piedra sea removida y que seas tú entronado en cada uno de nosotros. Ayúdanos porque te necesitamos, Padre. ¿Quiénes somos? Hijos tuyos, Señor. Porque tú nos has dado de tu amor, tú nos has dado de tu misericordia. Gracias por la palabra expuesta el día de hoy, donde tú nos llamas a que nos arrepintamos. Ayúdanos, Señor, no queremos perecer. Queremos arrepentirnos, queremos servirte, queremos glorificar tu nombre. Ayúdanos a cada uno de nosotros. En esta hora, Padre, nos arrepentimos de todo pecado, de todo mal, de toda idolatría, de todo aquello que aturde nuestra mente. Queremos liberarnos de ello, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre, entrónate en cada uno de nosotros, entrónate en cada vida, Señor, entrónate en esta nación, en nuestra familia, porque a ti te alabamos, a ti te exaltamos, a ti te glorificamos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Dios los bendiga.